Hola niños, ¿cómo están? Buenas tardes y papitos y mamitas que me están viendo, Dios los bendiga. Continuamos con nuestras clases de la serie de Éxodo. Bueno, esta es la clase número, quiero que lo griten tan duro que yo los pueda escuchar. La número 3, la primera fue de la Pascua, la segunda fue del paso del Mar Rojo de los israelitas y esta tercera es del cántico de alabanza por haber salido de esta prueba del Mar Rojo y también el agua amarga de Mara. Eso lo encontramos en el versículo 15 de Éxodo, ¿cierto? Todo el versículo 15 habla de estas dos cosas. Y lo primero que encontramos es el cántico de Moisés y de María, en donde ellos estaban adorando y alabando a Dios porque Dios los había sacado de la tierra de Egipto y adicional los había salvado de ser alcanzados por el faraón y los egipcios. Ellos estaban muy felices. La Biblia dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y ahí hay muchos versículos en donde ellos empiezan a adorar y adorar y adorar a Dios, ¿cierto? Más adelante vamos a descubrir qué significa la alabanza. Y más adelante encontraron una prueba después de toda esta felicidad, es el agua amarga de Mara. Pero yo se las voy a contar con unas imágenes que tengo por acá, ¿listo? Entonces, inicialmente ellos estaban en el Mar Rojo, ya habían cruzado el Mar Rojo. ¿Y cómo estaban? Estaban felices, súper felices porque Dios les había dado la victoria. ¿Y qué pasó? Se fueron caminando porque acuérdense que ellos iban a una tierra mejor, ¿cierto? A la tierra prometida. Y ellos se fueron al desierto de Shur. Y ustedes saben cómo es el desierto, ¿cierto? Ya lo conocemos. En el desierto no hay muchas fuentes de agua, no hay muchos árboles, ¿cierto? Y hace un sol terrible que, mejor dicho, uno se desespera, ¿cierto? A veces hace mucho sol aquí en Bogotá y estamos como, ay, Dios mío, manda un poquito de brisa. Y estaban así, ellos estaban caminando. Pero después pasó que se preocuparon porque duraron 3 días, aquí, 3 días buscando agua. Imagínense, todos necesitamos agua para vivir, ¿cierto? Y estaban muy acalorados, estaban desesperados. No, 3 días y no encontramos. Entonces empezaron a hacerle preguntas a Moisés. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos vas a dar de beber? Entonces ellos llegaron a una parte en donde habían aguas. Dijeron, sí, vamos a tomar aguas. Pero ¿qué pasó? Las aguas estaban amargas. No las podían tomar porque nosotros no podemos tomar aguas que estén amargas. No, todos empezaron a murmurar, no, y a quejarse. Más adelante vamos a ver qué es la murmuración. Y Moisés, que es un muy buen líder, ¿cierto? Dijo, no, yo voy a orar, voy a hacer lo que yo sé hacer, buscar de Dios, clamar. Y Moisés clamó a Dios, le pidió ayuda. Y Dios vio, ¿cierto?, esta necesidad, aquí vemos, Dios desde el cielo respondió. Y lo que hizo fue que le mostró un árbol a Moisés. Voy a voltear esto un poquito para acá. Le mostró un árbol a Moisés y Moisés lo que hizo fue echar ese árbol a las aguas y las aguas se volvieron dulces, súper ricas. Nosotros siempre tomamos agua dulce porque aguas amargas no podemos tomar, nos hace daño. Entonces Dios le dio respuesta, ¿cierto? Porque Dios siempre responde nuestras oraciones. ¿Y qué pasó después de esto? Dice la palabra que les dio mandamientos, estaban allí, y les dio mandamientos a ellos. También les dio promesas, más adelante vemos cuáles promesas. Y les dio descanso porque dice la Biblia que llegaron a una parte en donde habían 70 palmeras, muchas palmeras, o sea, habría brisa, pronto habían cocos, habían frutas, y también habían 70 fuentes de aguas. O sea, había un oasis, ¿cierto? Un oasis es como una fuente de agua en medio del desierto. Entonces vemos que esta historia, ¿cierto? Vemos muchas cosas en esta historia. Ellos estaban felices, luego estaban tristes, luego estaban angustiados, le hicieron preguntas a Moisés, Moisés oró, Dios respondió, Dios les dio mandamientos, promesas, pero también les dio descanso, ¿cierto? Todo eso lo vemos en ese pasaje tan cortico de la Biblia. Y más adelante les voy a explicar con un amiguito que voy a invitar qué significa todo este pasaje para Dios, ¿cierto? Y básicamente lo que significa, como un resumen antes de la explicación, es que debemos alabar a Dios en todo momento, cuando estamos felices o cuando estamos cansados y no tenemos nada que beber. ¿Listo? Entonces quédense ahí súper conectados y ya vamos con la explicación de la clase. Bueno, niños, ya vimos la historia de cuando los israelitas llegaron a las aguas de Mara, ¿cierto? Y ahora mi
Nicolás, lo invité para que me ayudara a que revisáramos qué fue lo que pasó concretamente. Entonces vamos a ver unas palabras, vamos a sacar de estas cajitas, ¿cierto? Aquí me ayudó, me está ayudando a tener. Entonces vamos a ver lo primero. Lo primero que vimos es que ellos estaban felices, ¿cierto? Ellos estaban muy felices porque el Señor había hecho grandes maravillas y los había hecho pasar en seco por el mar Rojo. Entonces vemos que empiezan a cantar, entonces hay un cántico de liberación. Entonces encontramos la palabra alabanza. ¿Y qué es alabanza? Alabanza es celebrar con palabras. Entonces empezaron a alabar a Dios, empezaron a decir que Dios era bueno, que Dios era grande, que Dios había hecho grandes maravillas. Entonces encontramos que su boca estaba llena de alabanza, ¿cierto? Entonces esa es la primera palabra para que lo tengan ahí muy presente. Y es muy fácil cuando estamos felices decir alabanza, ¿cierto, Nico? Es muy fácil cuando ustedes les dan un premio, por ejemplo, por algo, cuando cumplen años, cuando juegan con alguien, cuando uno está feliz es muy chévere, ¿cierto? Porque uno expresa felicidad. Y cuando Dios nos da promesas, también es muy fácil alabar a Dios. Le decimos, Dios, eres bueno, eres grande. Pero ¿qué pasa cuando llega la prueba, ¿cierto? Ahí veíamos en ese pasaje bíblico que llegó la prueba. ¿Y cuál fue la prueba? La prueba fue que después de pasar 3 días por el desierto, ¿cierto? Encontraron agua, pero la encontraron amarga. Áscara de amarga cuando tomas algo feo, ¿cierto? No nos gusta. Entonces llegó la prueba, ¿cierto? Pasaron por el desierto y en la Biblia encontramos muchas veces que el pueblo pasó por el desierto muchas veces, ¿cierto? Y adicional, pues en la Biblia, cuando encontramos la palabra desierto, muchas veces se refiere a la prueba por la que todos los seres humanos, grandes y chicos, pasan. ¿Y qué pasó en la prueba? Cuando uno tiene pruebas, uno cómo se pone, Nico? ¿Feliz? O más bien como triste, ¿cierto? Uno se pone como triste. Y los israelitas empezaron a murmurar, dice la Biblia que empezaron a murmurar. Y murmurar, ¿qué es? Hacer comentarios de otras personas. Y ellos estaban haciendo comentarios feos con respecto a ¿qué? A lo que Dios había hecho y por qué Dios los tenía ahí. Se iban a morir de sed, ¿cierto? Porque necesitamos agua para beber. Y cuando uno murmura es porque tiene algo feo en el corazón, ¿cierto? Tiene el corazón como negro. A Dios no le gusta que murmuremos. Se considera la murmuración como un pecado. Tanto quejarse, ay Dios, pero es que mira lo que hiciste. No, tenemos que siempre alabarlo, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. A Dios no le gusta la murmuración. Entonces, cuando pasamos por la prueba, tenemos 2 opciones. Tenemos la opción de pecar, que nosotros elegimos sin pecar, o si no pecamos, ¿cierto? Hay siempre 2 opciones en las pruebas. No pecar, que sería seguir alabando a Dios, en este caso, y pecar, que sería murmurar. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Murmurar, ¿cierto? Y era porque tenían cosas feas en su corazón y Dios tenía que trabajar en ellos. Pero bueno, continuamos. Ellos empezaron a murmurar y le hicieron preguntas a Moisés, que era su líder. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Vamos a morir o sea? Entonces dice la Biblia que él clamó, ¿cierto? Que clamar es orar a Dios. Él clamó a Dios. Y Dios, que es bueno, ¿cierto? Dios es bueno, Nico. Dios es muy bueno. Dios le dio la respuesta a Moisés. ¿Tú crees, Nicolás, que Dios tiene ojos? Sí. ¿Tú crees que tiene boca? Sí. ¿Tiene oídos? Sí. Él ve, Él está atento a nosotros, Él nos escucha, Él también nos habla. Si creemos en un Dios vivo, cuando hagamos oraciones tenemos que confiar en que Dios nos está escuchando y nos da una respuesta a nuestro problema o a nuestra prueba, o nos ayuda en nuestra prueba. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios ya lo vimos que fue un árbol que vio y que Moisés lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron, ¿cierto? Ahí vemos la respuesta de Dios. Entonces, todos estaban otra vez felices porque tenían aguas dulces. Pero ¿qué pasó después? Dice que Dios les dio leyes y mandamientos. Y aquí viene la palabra obediencia, que la hemos trabajado muchas veces, ¿cierto? A Dios le gusta y le agrada que seamos obedientes.
Dios nos da mandamientos, leyes, estatutos, en la Biblia están para que nosotros seamos obedientes. A Dios le gusta que seamos obedientes. Después de la respuesta, Dios les dio muchos mandamientos, ¿cierto? Ahí no especifican cuáles en la palabra de Dios, pero ahí dice que sí les dio bastantes mandamientos y todos estaban muy felices. Pero Dios es tan maravilloso, ¿cierto? Nicolás me va a ayudar a tener esta, que Dios no solo le dio mandamientos, también les dio promesas. ¿A cuánto les gustan las promesas de Dios? ¿A ti te gustan las promesas de Dios? Sí, a mí también me gustan las promesas de Dios porque las promesas de Dios son buenas y siempre se cumplen. ¿Y cuáles fueron las promesas? Ya las revisamos, ¿cierto? Anteriormente. Las promesas fueron que si ellos seguían todas las leyes y los mandamientos que Dios les había dado, las plagas que habían caído al pueblo de Egipto no los iban a tocar nunca. Nunca, 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 y que Dios siempre los iba a ayudar. Esa era la promesa. Imagínate que Dios siempre nos promete que va a estar con nosotros, ¿cierto? Entonces es una muy buena promesa, ¿cierto? Todas las promesas de Dios son buenas. Y después de eso, que Dios es tan bueno, les dio descanso. Imagínate tú, Nicolás, estar 3 días en el desierto buscando agua. ¿Cómo estarías? Como desinflado, ¿cierto? Como cansado. Uno estaba muy cansado. Pero después de que tomaron el agua dulce, que Dios les dio los mandamientos, Dios les dio descanso. Porque como lo vimos en la explicación de la historia, vemos que ellos llegaron a una parte en donde habían muchas fuentes de agua y habían muchas palmeras. Y ahí ellos acamparon, ¿cierto? Porque ellos estaban marchando en el desierto y ahí ellos se quedaron. Entonces Dios les dio descanso. O sea, Dios les dio promesas, pero también les dio descanso. Un lugar para donde descansar de su cansancio. Dios es muy bueno. Y como lo vimos, entonces hay muchas cosas buenas que Dios hace y es muy fácil alabar a Dios cuando pasan esas cosas buenas. Pero cuando pasan cosas malas, pues no es tan fácil. Pero la Biblia nos insta y nos dice que siempre debemos alabar a Dios. ¿En las buenas alabas a Dios? Sí. ¿Y en las malas alabas a Dios? También siempre hay que alabar a Dios y no murmurar, porque a Dios no le gusta. Dislike. A Dios no le gusta la murmuración, menos cuando es en contra de Él, en contra de nadie. A Dios le gusta es que siempre demos gracias y estemos alabándolo a Él, porque Él hace muy buenas cosas, ¿cierto? También le gusta la obediencia, porque la obediencia a Dios nos permite vivir una vida santa, una vida sin pecados. Bueno, pues todos así, como el emoji de angelito. ¿Listo? Y también vimos que es muy buena idea que en nuestras pruebas orar a Dios, clamar a Dios. Moisés clamó, ¿cierto? Y Dios le dio una respuesta. Entonces es una muy buena idea que orar y clamar a Dios, ¿cierto? Bueno, y como última parte podríamos decir de toda esta enseñanza, ahora por acá, vamos a aprendernos este versículo, Salmos 34:1. Bueno, Salmos 34:1, si tienen la Biblia, vayan, busquen la Biblia, lo voy a poner aquí. Y entonces no lo vamos a aprender así. El Salmo como es, dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios te alabarán. Perdón, mis labios siempre lo alabarán. Entonces, ¿cómo es el versículo? Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre le alabarán. Salmos 24. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nicolás me ayuda. Mientras cuando yo haga palmas, ¿tú cómo vas a hacer? Vas a hacer el acento, que no, de pronto no se escucha mucho. Vas a hacer muy duro para que los niños que nos están viendo puedan escuchar, ¿listo? Entonces, ustedes van a imitarme lo que voy a hacer. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. ¿Listo? Muy bien, lo vamos a volver a hacer, ¿listo? Con las palmas, niños. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Dice el versículo que estamos repitiendo, que en todo tiempo, no solo en las cosas buenas, también en las cosas malas. Estamos viviendo una situación difícil, ¿cierto? Estamos esperando todo lo que acontezca con este COVID-19, pero tenemos que dar gracias a Dios y alabarlo porque Él sigue siendo Dios, porque Él nos sigue cuidando y sigue haciendo muy buenas cosas con nosotros. Entonces, niños, me agradó mucho volverlos a ver, pues
Yo sé que ustedes me están viendo, yo no a ustedes, pero pues yo sé que están ahí súper pendientes con todas las clases que estamos haciendo. Dios los bendiga, pórtense súper juiciosos y espero verlos pronto. ¿Listo? Chao. Chao.